Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, qué interesantes las palabras con las que concluye este mandamiento tan importante y tan especial para el pueblo del Señor, que gracias a Él y a su favor, pues nosotros hemos podido mantener incluso después de los años que han pasado. Fue aproximadamente un 14 de abril de 1446 a.C., cuando el Señor rescató a su pueblo de Egipto. Y hermanos, qué ocasión tan interesante celebramos, que el Señor enfatiza tanto con sus palabras y nosotros podemos ver el énfasis del Señor aquí en cada frase de las que acabo de leer en este momento. Y hermanos, cuando nosotros ponemos en perspectiva la Pascua, esta Pascua del Señor a la que se está refiriendo Éxodo 12, fíjense lo interesante y lo terrible que estaba sucediendo y que sucedió aquella noche entre nuestro Dios y los dioses de Egipto. Hermanos, veamos lo que sucede. Dice que esa noche el Señor iba a pasar por la tierra de Egipto e iba a herir a todo primogénito de la tierra de Egipto, y dice, e iba a ejecutar juicios en todos los dioses de Egipto. Y muy interesante quién firma estas palabras, dice, yo, el Señor. Porque hermanos, fíjense aquí, lo que está sucediendo y lo que estamos leyendo es una declaración de guerra. Es una declaración de destrucción de nuestro Dios contra sus enemigos. Cuando yo explico este evento a mis alumnos de universidad, una de las cosas que yo les digo es, ¿qué pasó esa noche? ¿Qué te imaginas que pudo haber pasado esa noche que se quedó tatuado en la memoria cultural de toda una civilización, no nada más judía, sino también cristiana? ¿De qué terror, de qué magnitud fue aquella noche que incluso 3.400 años después nosotros seguimos recordando hasta el día de hoy? Y es que, hermanos, lo que nosotros recordamos y vivimos en este día tan especial es que a pesar de que el Señor se levantó en guerra, se levantó como el Dios Todopoderoso en contra de los dioses de Egipto, en contra del hombre más poderoso de la tierra, Tutmosis III, su pueblo estaba en casa cenando. Porque, hermanos, a pesar de lo especial, de lo histórico, de lo terrible de esa noche y de lo especial que es la Pascua, no sé si se han puesto a pensar que a final de cuentas es una cena. Y hermanos, fíjense lo importante que es que entendamos el contexto de la Pascua, porque nuestro Dios está actuando, nuestro Dios está moviéndose de la forma en la que los pueblos del Medio Oriente entendían. Y el Señor, nuestro Dios, está peleando la batalla que los pueblos antiguos podían entender. Una guerra de Dios contra dioses. Una guerra entre poderosos. Y nuestro Dios, hermanos, no nada más pelea de la forma en la que nosotros podamos entenderlo, sino que también nos da la paz
de la forma en la que nosotros podemos entenderla. Y la costumbre del Medio Oriente, hermanos, la costumbre de los pueblos antiguos para celebrar la paz era precisamente eso, una cena de victoria. Una cena en la que a pesar de todo lo que sucediera, todo lo que hubiera pasado, entre los que participaban de la cena había paz. Y esta paz, hermanos, nosotros la entendemos de dos formas. La número uno es como dice allí en el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Porque a pesar de lo que sucediera afuera de las casas, en los lugares en donde hubieran participado de la cena de paz con nuestro Dios, la muerte no iba a entrar. ¿Y de qué otra forma celebraban y vivían la paz? Fíjense qué interesante dice el versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Porque hermanos, la palabra de Dios enseña que la paz también significaba este nuevo pacto, esta nueva relación perpetua, como utiliza nuestra versión, entre Dios y su pueblo. No nada más no estamos en conflicto, sino que estamos unidos para siempre. Y eso, hermanos, fue lo que sucedió aquella noche de abril de 1446. Y como también sucedió aquella noche cuando nuestro Señor Jesús instauró para nosotros, para su pueblo del Nuevo Testamento, ese nuevo pacto del cual nosotros hoy participaremos. Y hermanos, fíjense lo importante que es entender el sacramento del altar, porque hermanos, yo creo que nosotros lo entendemos no nada más porque así lo hemos aprendido, sino porque la Escritura también nos lo enseña muy claramente, que esa cena que sucedió en Egipto y esa cena que se celebró en Jerusalén hace 2000 años no tuvo nada de simbólica. Fíjense bien, hermanos, lo simbólico en la noche en Egipto fue el Señor peleando con los dioses, porque el Señor no pelea con dioses. El Señor vence. El Señor no está en guerra con los dioses, porque de entrada los dioses no existen, lo que existen son demonios, e incluso los demonios se estremecen al nombre de nuestro Dios. Eso sí fue simbólico. La lucha del Señor contra Tutmosis III también fue simbólica, en contra de la humanidad. Pero hermanos, yo creo que nosotros entendemos por puro sentido común que la Pascua en sí, que ese pasar de largo en las casas de los hebreos, no tuvo nada de simbólico. Porque hermanos, la Escritura nos enseña que en todo lugar en donde no hubo sangre, en donde no hubo esa celebración de paz, el Señor hirió, el Señor destruyó y el Señor ejecutó sus juicios contra los que no obedecieron. Allí no hay simbolismo. Allí no hay metáforas. La sangre daba vida y la ausencia de ella daba muerte. Y hermanos, cuando nosotros relacionamos esto con su cumplimiento, que fue la última cena, qué interesante es afirmar y recordar, hermanos, que lo que el Señor establece en la última cena no es un símbolo,
no es una metáfora, no es una representación, es salvación de facto. Porque donde no hay participación en la sangre de Jesús, en el sacramento, donde no hay sangre que muestre el verdadero pacto, el nuevo pacto, allí no hay Pascua. Y donde no hay Pascua, hermanos, fíjense, naturalmente tampoco hay paz. Y es que, hermanos, cuando nosotros hablamos de paz, cuando nosotros hablamos de estos dos tipos de manifestaciones de paz, no nada más estando tranquilos, sino estando unidos para siempre, allí aunque suene metafórico, allí aunque suene simbólico, cuando el Señor Jesús lo instituyó para nosotros, no lo hizo como una imagen, no lo hizo como un ejemplo, lo hizo como un hecho. Porque, hermanos, la salvación que el Señor Jesús ofrece no nada más nos salva ideológicamente, no nada más nos salva metafóricamente, nos salva o nos condena. Y fíjense, hermanos, que esta relación entre la cena y la paz, qué triste fue, qué triste se mostró en esa última cena, como leíamos en San Mateo 26. Vean lo que estaba yo diciendo del simbolismo de la cena de paz, contrastado con lo que está sucediendo aquí. Fíjense cómo están cenando, están preparando la cena, más bien están participando de la cena de la Pascua. Y dice el Señor Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y viene la gran pregunta, porque ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Uno de nosotros que está con nosotros no es de nosotros. Uno de nosotros que está, ahora sí, simbólicamente, metafóricamente con nosotros, no está de facto con nosotros. Y hermanos, fíjense qué interesante, cómo dice el Señor, cómo muestra el Señor eso. Dice: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Se fijan lo importante que era la mesa, la comida? Y tristemente, hermanos, en esa noche, la cena que iba a ser ese nuevo pacto, que iba a ser esa salvación de facto para 11, para uno no lo iba a hacer. Porque, hermanos, el Señor no es un Dios de metáforas. El Señor no es un Dios de simbolismos. Y el que participa es salvo, y el que no participa no es salvo. Hermanos, qué triste que el Señor nos diga: tú lo has dicho, ¿verdad? Vean allí, hermanos, la división, el estatus de guerra que había entre Judas y su maestro. Vean el conflicto de nuestro Dios con el hombre, que habiéndole mostrado, habiéndole dado oportunidad tras oportunidad, así como el Señor dio oportunidad con cada plaga, con cada exhortación, con cada llamado, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús hizo lo mismo con cada milagro, con cada palabra, con cada sermón. Pero la realidad del hombre es de continuo rebelión y estatus de guerra
contra nuestro Dios. Y esa es la realidad nuestra, hermanos. Así somos. Dice el apóstol San Pablo en Romanos 7 y 8, que nuestra naturaleza se opone constantemente a nuestro Dios y hasta nosotros mismos. Y queriendo hacer algo, no lo hacemos, y no queriendo hacer algo, lo hacemos en contra de nuestro Dios. ¿Cuál es la respuesta, hermanos, para el corazón enemigo de nuestro Dios? Pues lo que se vivió aquella noche en Egipto, lo que se vivió en aquel momento, el Señor alzándose en declaración de guerra contra nuestra humanidad. Y no sé, hermanos, si ustedes lo han pensado, que nuestro Dios se levantó en contra tanto de Egipto como de Israel en Egipto. No sé si lo han pensado. No sé si ustedes han pensado que la justicia de nuestro Dios se levanta contra los no creyentes y contra los creyentes. Que la ira de nuestro Dios se enciende en contra de cristianos y no cristianos. Porque, hermanos, la ira de nuestro Dios se enciende contra el corazón enemistado. La ira del Señor se enciende en contra de sus enemigos. Ese es un hecho, cristianos o no cristianos, o en aquella noche egipcios o judíos, hebreos. ¿Cuál es la gran diferencia, hermanos? ¿Y cuál es el gran mensaje y el gran misterio que nos enseña nuestro Dios y por el que el libro de los Hebreos, fíjense qué hermoso dice Hebreos en el versículo 22, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Porque ¿cuál es la diferencia, hermanos? El Señor se levanta igual contra todos, el Señor se presenta en contra de todo lo que se opone a Él. Pero la diferencia, hermanos, y la bendición que nosotros hallamos en esta cena de paz es que la ira de nuestro Dios, que nos tocaría a nosotros también, no llega a nosotros, sino llega al Cordero Pascual. Y la misma ira de nuestro Dios que debería alzarse y destruirnos, no nos destruye por un simple y sencillo hecho, la sangre del Cordero en nuestros dinteles, la sangre del Cordero en nuestra mesa de cena. Y hermanos, qué interesante es que a pesar de merecer la ira de Dios en contra de nosotros, a pesar de merecer el castigo de muerte como sucedió en Egipto, gracias a nuestro Cordero Pascual y a su sangre del nuevo pacto, el Señor todos los días, cada instante que participamos del sacramento, pasa de su juicio hacia nosotros y nos da paz. Y hermanos, nuestra confianza es que nuestro Salvador, que dio su sangre por nosotros, que nuestro Dios, que ha de presentar la sangre del Cordero en propiciación nuestra, un día, hermanos, nos va a invitar a su cena, un día nos va a invitar a la mesa eterna, como dice aquí el Señor Jesús en el versículo 29 de San Mateo 26, en el reino de mi Padre, dice el Señor Jesús. Hasta entonces, hermanos, qué interesante es seguir participando, seguir siendo salvos, seguir siendo perdonados, no metafóricamente, no simbólicamente, sino de hecho, sino de obra, por la sangre del Cordero que se virtió para darnos
paz. Hermanos, que disfrutemos en nuestra vida cristiana precisamente de esa paz por la cual somos perdonados y por la cual también somos pueblo perpetuo para nuestro Dios por la sangre que fue derramada. Gracias, Señor, te damos en este día porque tú estás con nosotros y gracias te damos porque tu palabra nos enseña a venir confiadamente, Señor, a venir con fe delante de ti. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de merecer el juicio, a pesar de merecer, Señor, el castigo por nuestros errores, la sangre del Cordero, Señor, esa cena pascual a la que nos invitas a participar, hace que tu juicio pase de nosotros y tengamos paz. Padre, te pedimos que nos ayudes a participar confiadamente y con toda necesidad de este sacramento, por el cual, Señor, tú nos das paz y tu Hijo es nuestra paz para contigo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.